Mateus Fernández, centrocampista del Southampton, se ha convertido en uno de los nombres que más interés están generando dentro del entorno del Real Madrid. Quédate hasta el final porque vamos a analizar por qué el técnico portugués podría estar viendo en Mateus Fernández una solución para uno de los mayores problemas del Real Madrid. Porque cuando observas al jugador portugués durante varios partidos encuentras algo que cada vez escasea más en el fútbol moderno. Naturalidad para interpretar el juego. No parece un futbolista obsesionado con destacar individualmente. No parece un jugador que necesite atraer constantemente los focos. No parece alguien que juegue para las estadísticas. Juega para el equipo. Y esa diferencia es enorme. Porque muchas veces los aficionados se enamoran de los números. Goles, asistencias, regates, titulares. Pero los entrenadores observan otras cosas. Observan comportamientos. Observan movimientos. Observan inteligencia táctica. Observan cómo influye un jugador en el funcionamiento colectivo. Y ahí es donde Mourinho podría haber encontrado motivos para fijarse en él. Porque si algo ha caracterizado siempre al entrenador portugués es su obsesión por el equilibrio. Mourinho no construye equipos pensando únicamente en atacar. No construye equipos pensando únicamente en defender. Construye equipos pensando en competir. Y competir significa dominar todas las fases del juego. Significa tener recursos para responder a cualquier escenario. Significa contar con jugadores capaces de adaptarse a distintos contextos. Y cuando analizamos a Mateus encontramos precisamente esa versatilidad. Puede ayudar en la salida de balón. Puede romper líneas. Puede recuperar. Puede sostener la presión. Puede acompañar ataques. Puede corregir errores de compañeros. Puede ofrecer soluciones en diferentes alturas del campo. Y eso tiene muchísimo valor. Especialmente en un Real Madrid que durante algunos momentos de la temporada ha dado la sensación de partirse en dos. Una sensación que muchos aficionados han detectado. La distancia entre líneas. La dificultad para controlar determinados partidos. La dependencia excesiva de acciones individuales. La incapacidad para gestionar algunos contextos complicados. Son problemas reales. Problemas que no siempre aparecen en los resúmenes. Problemas que no siempre se reflejan en el marcador. Pero problemas que terminan apareciendo cuando llegan los encuentros decisivos. Por eso considero que el interés en Mateus Fernández tiene bastante lógica. No porque sea una superestrella mundial. No porque vaya a vender millones de camisetas. No porque represente un golpe mediático. Sino porque responde a una necesidad futbolística. Y sinceramente creo que el Real Madrid debería volver a tomar más decisiones de este tipo. Porque los mejores equipos de la historia no se construyeron únicamente con fichajes espectaculares. También se construyeron identificando perfiles concretos para resolver problemas concretos. Y aquí aparece el gran debate. Porque sé perfectamente lo que muchos madridistas están pensando ahora mismo. Mateus Fernández tiene talento. Sí. Mateus Fernández tiene potencial. Sí. Mateus Fernández posee condiciones muy interesantes. Sí. Pero el Real Madrid necesita certezas. Y esa crítica me parece legítima. Porque estamos hablando del club más exigente del mundo. Estamos hablando de una institución donde cada temporada existe la obligación de ganar. Estamos hablando de un proyecto que no puede permitirse demasiados errores. Sin embargo, creo que existe un matiz importante. Una cosa es fichar una promesa por simple acumulación de talento. Y otra muy diferente es incorporar a un jugador joven porque encaja exactamente con lo que necesita el equipo. Y cuanto más analizo esta operación, más me inclino hacia la segunda opción. Porque aquí no estamos hablando únicamente de futuro. Estamos hablando de características. Estamos hablando de funciones. Estamos hablando de necesidades reales. Y precisamente por eso cada vez tengo más curiosidad por ver cómo evolucionará esta situación durante las próximas semanas. Porque si Mourinho realmente considera que Mateus Fernández puede ayudar a transformar el centro del campo del Real Madrid, entonces estamos ante una historia que merece muchísima atención. Y lo más interesante es que todavía no hemos llegado a la parte que puede cambiar completamente el debate. Porque cuando analizamos el precio de la operación, las consecuencias dentro de la plantilla y los futbolistas que podrían verse directamente afectados por su llegada, aparecen preguntas mucho más complejas que obligan a mirar esta posible incorporación desde una perspectiva completamente diferente. Porque aquí es donde la situación empieza a ponerse realmente interesante. Y también donde aparecen las preguntas que Florentino Pérez y José Mourinho tendrán que responder si el interés por Mateus Fernández termina convirtiéndose en una operación real.
Porque una cosa es identificar a un futbolista con condiciones para ayudar al equipo. Y otra muy diferente es decidir si merece una inversión importante en un momento donde el Real Madrid tiene varias necesidades pendientes. Por eso considero que el verdadero debate alrededor de Mateus Fernández no gira únicamente alrededor de su talento. Gira alrededor de lo que puede representar para el futuro del proyecto. Porque cuando observamos la plantilla actual encontramos una realidad evidente. El Real Madrid posee jugadores extraordinarios. Jude Bellingham es uno de los mejores centrocampistas del planeta. Fede Valverde sigue siendo una máquina competitiva capaz de rendir en varias posiciones. Camavinga tiene unas condiciones físicas y técnicas espectaculares. Tchouaméni continúa siendo un jugador con potencial para dominar partidos desde la base de la jugada. Y aún así existe una sensación que muchos madridistas comparten. Todavía falta algo. Todavía existe una pieza que no termina de aparecer. Todavía falta un futbolista capaz de conectar todas las partes del equipo de manera constante. Y precisamente por eso algunos informes deportivos apuntan hacia perfiles como Mateus Fernández. Porque no se trata únicamente de sumar calidad. Se trata de mejorar el funcionamiento colectivo. Algo que muchas veces pasa desapercibido para una parte de la afición. Porque el aficionado suele recordar los goles, las asistencias, las grandes jugadas, los momentos decisivos. Pero los entrenadores analizan otras cosas. Analizan cómo circula el balón, cómo se ocupan los espacios, cómo se gestionan las transiciones, cómo reacciona un equipo cuando pierde la posesión, cómo se reorganiza cuando recupera el balón. Y ahí es donde Mourinho puede estar encontrando argumentos muy poderosos para apostar por el portugués. Porque durante toda su carrera ha demostrado una enorme capacidad para detectar perfiles funcionales. Jugadores que quizá no generan una explosión mediática inmediata, pero que terminan siendo fundamentales dentro de una estructura ganadora. Y cuando veo a Mateus Fernández encuentro precisamente ese tipo de futbolista. No veo una estrella diseñada para ocupar todas las portadas. No veo una operación orientada al marketing. No veo un fichaje pensado para vender camisetas. Veo un jugador de fútbol. Y en ocasiones eso es exactamente lo que necesita un equipo campeón. Porque los grandes proyectos no se construyen únicamente alrededor de nombres gigantescos. También necesitan jugadores capaces de realizar trabajos silenciosos. Jugadores que permiten que las estrellas brillen. Jugadores que generan equilibrio. Jugadores que aportan orden. Y precisamente por eso creo que el posible interés del Real Madrid tiene mucho más sentido del que algunos imaginan. Ahora bien, eso no significa que la operación esté libre de riesgos. Ni mucho menos. Porque si algo ha demostrado la historia reciente del club es que no todos los jóvenes talentos consiguen adaptarse a la exigencia del Santiago Bernabéu. Algunos llegan con expectativas enormes. Algunos llegan después de grandes temporadas. Algunos parecen destinados al éxito. Y aún así terminan encontrando dificultades. Porque jugar en el Real Madrid es diferente. La presión es diferente. La exposición mediática es diferente. La exigencia es diferente. Cada error se analiza. Cada actuación se juzga. Cada partido genera debate. Y eso requiere una personalidad muy especial. Por eso uno de los aspectos más importantes de cualquier posible operación tiene que ver con la mentalidad del jugador. Y aquí aparece algo que personalmente me gusta bastante de Mateus Fernández. No transmite la sensación de un futbolista deslumbrado por el ruido mediático. No parece obsesionado con convertirse en una celebridad. No parece buscar constantemente protagonismo. Da la impresión de estar concentrado en crecer como jugador. Y eso puede marcar una diferencia enorme dentro de un entorno tan exigente como el madridista. Porque el vestuario del Real Madrid necesita talento. Por supuesto. Pero también necesita humildad competitiva. Necesita futbolistas dispuestos a trabajar. Necesita jugadores comprometidos con el colectivo. Y cuanto más observo la evolución de Mateus, más encuentro esas características. Además existe otro aspecto que me parece especialmente interesante. Su margen de crecimiento. Porque aunque muchos debates se centran en lo que el jugador es hoy, Mourinho seguramente estará pensando también en lo que puede llegar a ser dentro de 2 o 3 temporadas. Y aquí es donde el análisis cambia completamente. Porque cuando fichas a una estrella consolidada sabes exactamente lo que compras. Conoces el producto. Conoces el rendimiento. Conoces el nivel. Pero cuando incorporas a un futbolista joven también estás comprando evolución. Estás comprando desarrollo. Estás comprando posibilidades. Y eso puede generar beneficios enormes si la apuesta sale bien. Por supuesto existe riesgo. Siempre existe.
Pero también existe la posibilidad de encontrar a un futbolista capaz de liderar el centro del campo durante muchos años. Y esa perspectiva resulta tremendamente atractiva. Especialmente para una institución que siempre ha sabido combinar presente y futuro. Sin embargo, hay una cuestión que considero todavía más importante. La competencia interna. Porque si Mateus Fernández termina llegando, nadie tendrá garantizado absolutamente nada. Y eso puede ser una noticia fantástica para el Real Madrid. Porque las grandes plantillas necesitan competencia. Necesitan jugadores empujándose mutuamente. Necesitan futbolistas luchando por cada minuto. Necesitan una exigencia constante. La comodidad es uno de los mayores enemigos de cualquier equipo campeón. Y la llegada de un nuevo centrocampista aumentaría inmediatamente el nivel de competencia dentro de la plantilla. Camavinga tendría que seguir creciendo. Tchouaméni tendría que seguir evolucionando. Otros jugadores tendrían que elevar su rendimiento. Y eso beneficia al grupo entero. Porque cuando todos sienten presión competitiva, el nivel colectivo aumenta. Por eso creo que reducir este posible fichaje únicamente a una cuestión de nombres sería un error. El verdadero impacto podría aparecer mucho más allá de las actuaciones individuales. Podría aparecer en la dinámica general del equipo. En la intensidad de los entrenamientos. En la lucha por la titularidad. En la evolución táctica del proyecto. Y ahí es donde Mourinho suele marcar diferencias. Porque una de las grandes virtudes del técnico portugués siempre ha sido construir grupos extremadamente competitivos. Grupos donde nadie se siente intocable. Grupos donde todos entienden que deben ganarse cada oportunidad. Y sinceramente creo que el Real Madrid necesita recuperar parte de esa mentalidad. Especialmente después de varias temporadas donde algunas debilidades estructurales han quedado expuestas en momentos decisivos. Por eso sigo viendo con buenos ojos una operación como esta. No porque considere que Mateus Fernández sea hoy uno de los mejores centrocampistas del mundo. No lo creo. Pero sí porque considero que posee características difíciles de encontrar. Porque puede aportar equilibrio. Porque puede aportar inteligencia táctica. Porque puede aportar energía. Porque puede aportar soluciones. Y porque encaja dentro de una necesidad futbolística real. Ahora bien, también mantengo una posición muy clara. El Real Madrid no puede permitirse convertir cada mercado en una colección de apuestas. Eso sería un error. Mourinho necesita resultados. Necesita competir inmediatamente. Necesita futbolistas preparados para ayudar desde el primer día. Y precisamente por eso cualquier incorporación debe formar parte de una estrategia equilibrada. Si llegan jóvenes talentos, también deben llegar certezas. Si se apuesta por potencial, también debe existir experiencia. Si se construye pensando en el futuro, no puede olvidarse el presente. Y esa combinación es la que puede devolver al Real Madrid a la cima del fútbol europeo. Por eso considero que Mateus Fernández puede ser una pieza muy interesante dentro del proyecto. No la única. No la solución absoluta. No el salvador del equipo. Pero sí una herramienta importante para ayudar a resolver problemas que llevan tiempo apareciendo. Y cuando un jugador encaja con una necesidad concreta, cuando un entrenador cree en sus características y cuando existe margen para seguir creciendo, merece la pena prestar atención. Porque muchas veces los fichajes que cambian una época no son los más mediáticos. Son los que llegan para cubrir exactamente aquello que el equipo necesita. Y quizá esa sea precisamente la razón por la que el nombre de Mateus Fernández sigue ganando fuerza alrededor del Real Madrid. Ahora quiero conocer tu opinión. ¿Crees que Mourinho tiene razón al fijarse en el centrocampista portugués? ¿Piensas que el Real Madrid debe apostar por su talento y su potencial? ¿O consideras que el club debería centrar todos sus esfuerzos en jugadores completamente consolidados? Déjamelo en los comentarios porque este debate promete ser uno de los más interesantes del mercado. Y antes de marcharte, haz clic en la noticia que aparece ahora mismo en pantalla y descubre todos los detalles de una operación que podría convertirse en una de las historias más importantes del futuro inmediato del Real Madrid.